Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. El 2018 comenzó con una gran expectación, ya que a final de 2017, Kojima dijo que nos sorprendería este año. Con eso dicho, pensábamos que a más tardar en el primer trimestre del año, veríamos algo revelador. Y con Rius hablando en un podcast y Kojima mostrando estos dioramas, uno de los cuales más tarde veríamos presentado aquí, y con la filtración de que Troy Baker y Emily O'Brien se unirían al elenco, a medida que pasaban los meses, todo parecía indicar que el E3 sería el escenario para esa revelación que nos sorprendería a todos. En una entrevista del blog de PlayStation, Shawn Layden, la cabeza de Sony PlayStation Norteamérica, avivó más el hype cuando afirmó que veríamos una muestra profunda de gameplay de Death Stranding y otros juegos estelares en el evento. Exclusive looks and deep dives on 4 upcoming titles. 4 of our big titles. Those titles are going to be Death Stranding. En ese punto parecía que definitivamente ese sería el gran momento para ver el juego en acción, para finalmente despejar todas nuestras dudas. Pero entonces llegó el E3 y vimos el cuarto tráiler de Death Stranding y fuimos testigos de la revelación de Lindsay Wagner y Léa Seydoux, las dos heroínas principales según hemos sabido hasta ahora. Pero para variar y contrario a las afirmaciones de Layden, Kojima solo mostró pequeños fragmentos superficiales de la jugabilidad que confundieron al público e hicieron que la mayoría de las personas lo percibieran como un juego aburrido, como un walking simulator, e incluso ocasionó que algunos aprovecharan de la confusión para publicar un juego parodia llamado Deadly Standing. Pero volviendo a la realidad, de cierta forma se enredó más el asunto, ya que ante tantas expectativas que habían por la presentación de la jugabilidad, lo visto en el E3, aunque fue innegablemente excéntrico, resultó ser un poco diferente de lo que se esperaba, pues acabó siendo una nueva oportunidad para que Kojima plantara algunas nuevas preguntas para extender el enigma y al mismo tiempo respondió otras de los trailers anteriores, sobre varios detalles inherentes a la historia. Luego de eso, Kojima continuó haciendo varias entrevistas y dando declaraciones especialmente en una serie de tweets en donde mencionó varios datos interesantes sobre la quiralidad y algunos de los conceptos sobre conexiones que tendría la historia. Y así pasaron los meses hasta que finalmente Kojima declaró que estaría presente en el Tokyo Game Show. Y dados los antecedentes de Kojima en este evento desde que se separó de Konami, no parecía que fuera a ser algo diferente a hablar sobre algunas generalidades y pequeñas anécdotas sobre la producción del juego con los actores de la versión japonesa, así que por eso no le dimos mucha importancia al show. Craso error. Pues mientras nos enfocábamos por completo en producir este video, contra todo pronóstico Kojima mostró un breve tráiler con el que disipó algunas dudas sobre la identidad del hombre de la máscara dorada, y nos presentó aquí de manera muy sutil a Stephanie Justin, quien esta vez era la carga que debía entregar Sam, y que por alguna razón este sujeto estaba decidido a impedir. Así que usando la energía extraída de estos seres del otro plano, y concentrándola en su máscara, invocó a este león Kiral y nos dio un nuevo ejemplo de lo que podemos esperar en el juego. Pues Kojima luego del tráiler dijo que tendríamos la opción de luchar contra la criatura o huir, algo que seguramente no será sencillo. Pero tras haber jugado con nosotros en complicidad con Geoff Keighley y hacernos pensar que veríamos algo nuevo en los Game Awards, todo lo que obtuvimos de su parte fue este mensaje en su cuenta de Twitter y algo de información nueva por parte de Norman Reedus en un podcast. It's a game of bringing people together. It's a brave game. Y también estas nuevas fotos que han mostrado a través de un nuevo empleado que recién se unió a Kojima Productions, Aki Saito,
alguien que también trabajó previamente con Kojima en Konami y que ahora es el jefe de marketing y publicidad en Kojima Productions. Así que asumiendo su papel, ha hecho declaraciones sobre que el juego no es lo que parece, en referencia a que obviamente no es algo tan simple como un walking simulator, ya que por su premisa de conectividad es el futuro. Y también ha publicado varias fotos que nos muestran que están grabando las voces japonesas sobre las nuevas escenas que capturaron en Nueva York hace un par de semanas, y de las cuales sobresale esta, porque tiene subtítulos, pero aquí no dice nada nuevo. Simplemente es la línea que Lia Seydoux dijo en el tráiler del E3. So, you have dooms, like me. Quizás la gran sorpresa de 2018 era que nos dejaría esperando por más noticias sobre el juego, pues con él nunca se sabe. Amigos, esperamos que 2019 realmente sea el año en que el juego vea la luz, y que de una vez por todas Kojima deje de jugar con nosotros, pues tras 5 trailers ya es nuestro turno de jugar al juego. Y mucho más ahora que es claro que lo que Rius mencionó en el podcast sobre que se lanzaría a principios de 2019 I think it's going to be early this coming year. no era una simple divagación, porque ahora ha sido el propio Kojima quien recientemente anunció: ¿el 2019 es el año de la ballena? Por favor, esperen Death Stranding. Eso es algo más alentador, considerando que el 2019 será el año del cerdo en realidad. Pero sigue siendo inverosímil que el juego sea lanzado sin que hayamos visto al menos un tráiler más, uno que explique la historia y las mecánicas un poco más a fondo. Y para cerrar, queremos agradecerles a todos por su apoyo a lo largo de todo este tiempo. En realidad ha sido un verdadero privilegio contar con una audiencia tan apasionada, tan inteligente y tan curiosa. Para nosotros ha sido un verdadero honor hacer esto por ustedes y para ustedes. Muchas gracias por su amistad, por su voto de confianza y por sus likes. Desde aquí continuaremos trayéndoles información con el mayor estilo posible y con la receta tradicional trailerama extra crujiente. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.